Capítulo 5, métodos de iteración de punto fijo, las otras funciones G. Los objetivos, recordar el objetivo principal de la teoría de punto fijo y comprender las distintas formas de hallar funciones G distintas de la función obtenida a partir del método de Newton-Raphson. Entonces, recordemos aquel esquemita que venimos manejando durante todo el capítulo, que los métodos numéricos para resolver ecuaciones no lineales se van a apoyar primero en el método gráfico. A partir del método gráfico sí ya vamos a poder aplicar los métodos numéricos que se clasifican en cerrados y los que nosotros hemos visto es el método de la bisección y el método de la regla falsa. Métodos abiertos, método de la secante y de la secante modificado y métodos de iteración de punto fijo. Como primer método hacía esta conexión, los métodos abiertos tenemos el método de Newton-Raphson. Pero ahora nosotros vamos a ver otras funciones G que son propias del método de iteración de punto fijo, que nosotros podríamos decir que los métodos de iteración de punto fijo sí son métodos abiertos, por lo que no trabajan con intervalos que contienen a la raíz específicamente. Entonces, por eso se los podría considerar como métodos abiertos. Pero recordando que los métodos de iteración de punto fijo son como una clasificación aparte de estos dos grandes familias que tenemos. Nosotros la hemos metido, la hemos incluido, somos inclusivos nosotros y los hemos incluido en los métodos abiertos. Entonces, vamos a recordar la iteración de punto fijo. El método de punto fijo estaba alrededor del problema del punto fijo. ¿Cuál era ese problema? El problema se encargaba de analizar la situación que se daba cuando yo tenía una función g que iba de reales en reales, cualquiera, cuya expresión era una g de x igual a y. ¿Y qué pasaba con esta función y con la función y de reales en reales, cuya expresión que la define es y de x igual a x? ¿Quién es esta y? Esta y es la función identidad y no es más que la función que me define la recta de ecuación igual a x, la que ustedes conocen desde cálculo. Esa función identidad, ¿qué es lo que hace? Su gráfica divide al plano en dos semiplanos. Entonces, como divide al plano en dos semiplanos, ¿qué va a pasar? Cualquier función g que tenga gráfica en todos los semiplanos, o sea, en alguno de los dos semiplanos o superior o inferior, en algún momento se va a tocar, se va a cortar con la y. Entonces, ¿qué situación aparece? Aparece esa situación en la que nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos las dos gráficas que se cortan, ¿sí? Se cortan, la de la recta y la recta de ecuación igual a x con la gráfica de la g. Entonces, ¿dónde se cortan? Se cortan en ese puntito. Entonces, a nosotros, ¿qué nos va a interesar? Encontrar el x, que nosotros le vamos a llamar alfa, para el cual se verifique esa intersección. Entonces, esa intersección a nosotros, ¿qué nos origina? Nos origina una ecuación
¿Por qué? Porque nosotros en ese punto la y de x es igual a la g de x. Entonces, nosotros lo que queremos es encontrar el x igual a alfa que verifica esa ecuación. Entonces, eso es el problema del punto fijo. Y recordemos que esta alfa, que es la solución de esa ecuación, es la que se llama el punto fijo. Entonces, teniendo esto como base, nosotros vamos a ir buscando funciones g, pero esas funciones g no vienen del cielo, sino que aparecen de otra función que nosotros vamos a tener ahí precedente, digamos. Entonces, si yo tengo una función f de reales en reales, y con esa función f yo tengo una ecuación de la forma, le pongamos acá f1, ¿sí? Le llamemos f1. Entonces, si yo tengo una ecuación de la forma f1 de x igual a b y que yo quiero resolverla, esa ecuación, y da la situación de que esta es una expresión no lineal, ¿sí? Porque el problema es que sean cosas no lineales. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Sin perder generalidad, ¿sí? Esta vez yo la paso para el otro lado. Cuando yo la paso para el otro lado, me queda una expresión igual a 0. Entonces, si yo a esa expresión que se logra cuando paso b hacia el otro miembro, la defino o la llamo f de x, me creo una nueva función, una f de x, entonces, ¿qué va a pasar? Esta ecuación ahora se me transforma en esta ecuación. Entonces, una ecuación no homogénea la transformé en ecuación homogénea. Entonces, ¿qué pasa? A partir de esa ecuación homogénea, yo ahora vuelvo a hacer otra transformación. ¿Y qué hago? Voy a transformar esta situación en una situación como esta que ustedes tienen aquí. Entonces, ¿de qué forma? De alguna forma yo despejaré o crearé la situación, de forma que a mí me quede x igual a algo. Entonces, con el algo que me queda, a mí me va a servir para crear una función g. Entonces, fíjense el camino que veníamos trayendo. De esta ecuación paso el b para el otro lado. Me queda esto. Entonces, de esta ecuación vengo a esta. De esta ecuación, ¿ahora qué hago? O despejo la x, o ya van a ver que no solo despejando la x, sino haciendo otras distintas técnicas, yo voy a lograr esta forma. Entonces, ahí caigo a una forma de la iteración de punto fijo. Entonces, resolver esta ecuación va a ser lo mismo que resolver esta, y resolver esta va a ser lo mismo que resolver esta, ¿sí? Entonces, esa x que me va a resolver a mí esta ecuación, el fin último va a ser que va a ser la que me va a resolver la ecuación original, esa que yo tengo. Entonces, el punto fijo, porque si va a resolver esta ecuación, esta va a ser el punto fijo, ¿sí? Entonces, el punto fijo me va a resolver esta ecuación y me va a resolver la original, la primera ecuación que yo tenía. Entonces, si es el punto fijo, alfa es solución de esta ecuación, sí, solo sí es solución de esta. Y entonces, sí, solo sí, también es solución
de 1. Porque eso es lo que a mí me hace falta. ¿Qué quiere decir hace eso? Quiere decir que si alfa es igual a g de alfa o alfa es igual a g de alfa, sí solo sí, f de alfa es igual a 0 y sí solo sí, f1 de alfa es igual a b. Eso también es importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo se va a ir haciendo esto? Esto se va a ir haciendo con este caminito, ¿sí? El que vimos ya en las clases anteriores. Entonces, ¿cómo era el caminito? Si yo tengo la función g y tengo la recta y, ¿yo qué hacía? Me tomaba un x0 inicial. Desde ese x0 yo subía hasta la gráfica. Desde la gráfica de la g me iba a la gráfica de la y de x. Pero como yo sé que acá la y de x es igual a x, entonces acá yo tengo el punto x y de x. Entonces yo identifico el y de ese punto, pero inmediatamente estoy encontrando el x. Entonces, inmediatamente ya puedo decir quién es el x. Ahora, con este x vuelvo a ir a la g. Desde la g salto a la y. En la y vuelvo a identificar, o sea, porque yo, ¿qué es lo que hago? Voy hasta ahí y voy hasta acá. Entonces ahí veo quién es el y de x que tengo yo ahí. Acá vamos a tener el y de x de ese punto y acá vamos a tener el y del x de ese otro punto. Entonces, yo identificando acá este y, yo sé que el x es el mismo. Entonces, identifico el x. Entonces, así que lo que voy a ir haciendo, moviéndome por la curva, me voy también acercando ¿a quién? Al alfa que yo necesito. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo ahí? Estoy encontrando una sucesión de valores y esos valores, ¿qué pasaba con esos valores? Esos valores respondían a una iteración xi más 1, x sub i más 1 igual a g del x sub i, que esa era la fórmula general de la iteración de punto fijo. Ahora, nosotros sabíamos que no siempre esa iteración puede converger a la solución que nosotros estamos buscando. Entonces, para asegurarnos la convergencia, nosotros contábamos con un teorema. Ese teorema era el que me daba todo el marco que me hacía falta o el marco en el que yo estoy trabajando y en el cual me establecía muy bien qué era lo principal, que yo debía ver que la derivada de g de x en valor absoluto fuera menor que 1. Esto, menor que 1, ¿para qué? Para que realmente se pudiera dar el límite de la sucesión en el valor que yo estoy necesitando encontrar. Porque si ustedes se acuerdan, cuando nosotros vimos la demostración del teorema, nosotros usamos teorema de valor medio, varias herramientas del cálculo, pero la que me dio la condición para el límite era esto. Así que eso es lo importante que yo tengo que tener siempre en cuenta. Y eso es lo que siempre se va a preguntar en evaluaciones, en exámenes. ¿Cuál es la condición para que una iteración de punto fijo converja? ¿Sí? Esa es la condición de oro, digamos, de la convergencia. Muy bien,
Entonces, teniendo ya a mano todas las herramientas que yo necesito, o sea, saber o recordar cómo es la iteración de punto fijo, cómo trabaja y cuál es la condición importante para la convergencia, ahora vamos a empezar a ver de lleno cómo es el tema. Entonces, volvemos a comenzar, que yo tengo ahora esta situación. O sea, yo mi punto de partida yo lo voy a tener acá, en la f de x igual a 0. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cuando yo tenga cualquier ecuación, lo primero que tengo que hacer es tener esta situación. A partir de esa situación, vamos a ir viendo cómo llegamos a esa situación. Entonces, tenemos varios casos. Uno de los casos es llegar a esa situación a partir de la fórmula de iteración del método de Newton-Raphson, ¿sí? Esa situación, ¿cómo se definía la G? A partir de una f de x igual a 0, nosotros ¿qué hacíamos? Deducíamos la fórmula del método de Newton-Raphson y nosotros vimos los otros días que esta parte que quedaba en la iteración, acuérdense que la iteración de Newton-Raphson era así, el x sub i menos el f en x sub i sobre f' en x sub i, ¿sí? Entonces, ahí ya veíamos que los x siguientes, digamos, se conseguían a partir del x anterior, del x, ¿sí? De uno solo. Entonces, por eso nosotros podíamos decir que si nosotros definíamos a partir de esa fórmula iterativa esta función g, nosotros podíamos encontrar una iteración de punto fijo. Entonces nosotros ya vimos la teoría del método de Newton-Raphson y decíamos esta es una de las g por excelencia que nosotros siempre vamos a poder aplicar. Sabemos que converge rápido, siempre es buena. A esta no hay ni que analizarle que la derivada es menor que 1, o sea, en valor absoluto es menor que 1, porque sí se cumple. Si alguien lo quiere analizar, lo cumple. Cuando está dentro del teorema de la convergencia, lo va a cumplir. Pero el tema es, ¿esa es la única función g? No, no es la única. Tenemos otras formas de encontrar otras funciones g. El tema es que a veces serán buenas esas funciones y a veces no. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces voy a poder obtener la condición de convergencia y a veces no. Entonces, por eso yo puedo tener varias formas de encontrar la G, pero yo tengo que ir viendo con cuál me quedo y cuál descarto. Ese es el tema. Entonces, en general tenemos tres casos o tres formas principales de encontrar distintas funciones G. Una sería la natural o la más básica, digamos, que es partiendo de aquella ecuación f de x igual a 0, sumando x a cada lado de la igualdad, es decir, sumando x miembro a miembro. Entonces, si yo sumo x por acá, me va a quedar x más f de x. Si yo sumo x por acá, me va a quedar 0 más x, x. Entonces, ¿qué pasa? Ahí yo ya logré x igual a algo que depende de x. Entonces, ¿ahora qué digo? Considero G2. Entonces, fíjense, esta es la considerada G1. Ahora vamos a considerar otra, una G2, que sabemos que va de reales en reales y que va a estar definida por esta forma que está acá. Entonces, G2 de x va a ser x más f de x, ¿sí? Entonces, esa forma me va a servir a mí para
de encontrar una sucesión convergente? Y no sé. Según la f de la que yo venga, va a ser la g que yo encuentre. Y yo siempre me voy a reforzar o me voy a respaldar en el método gráfico para hacer la grafiquita, ¿sí?, de esta situación, y después para hacer la grafiquita de esta situación y ver si en el intervalo donde está mi raíz, o sea, yo voy a ver la raíz de esta ecuación, ¿dónde está? Entonces, donde esté la raíz, yo ahí ya voy a establecer el intervalo donde está la raíz. Ahora, en ese intervalo es donde yo tengo que analizar esto, ¿sí? Entonces, de ahí va a depender si es sí o si es no. Si me dice sí, sigo, ¿sí? Si me dice no, descarto a la G2. Descarto G2, ¿sí? Entonces, acá nosotros vamos a analizar esto. Si se cumple, sigo adelante y voy a la sucesión, puedo ir a la sucesión con I que pertenece a los naturales. Y si no, no me va a servir y no me pongo a trabajar ni nada. Dejo y de última voy a buscar otra función. Entonces, esa sería la primera de las estructuras generales. La segunda de las estructuras generales es darle una vueltita a esta primera. Entonces, nuevamente, de la f de x igual a 0, vamos a ir trabajando esa ecuación. Entonces, como yo tengo una ecuación homogénea o que está igualada a 0, si yo multiplico por c en el primer miembro y multiplico por c en el segundo miembro, ¿qué va a pasar? C por 0 siempre va a ser 0. Y obviamente voy a buscar trabajar con un C distinto de 0. Ahora, si yo, como sigo teniendo este 0, hago lo mismo que hacía aquí, sumo X a ambos miembros, ¿qué va a pasar? 0 más X me va a quedar X y por el otro lado me va a quedar el C por f de X más X, ¿sí? Entonces, ahora miro esta parte y con esa parte defino otra función, ¿sí? Una G3, que va a ser de reales en reales y ahora va a estar definida por esa forma, ¿sí? Entonces, esa forma que me queda al lado de la X es la que me sirve a mí para definir. Y con el C distinto de 0. Pero, ¿qué pasa? Fíjense, esa forma es media parienta de esta forma. Es como la hermana. Y esta forma está disfrazada aquí en esta. Porque cuando el C vale 1, tengo esta misma, ¿sí? Entonces, para no tener la misma forma, si esta no me sirvió, ¿de qué me vale volver a caer en la misma? Entonces, si esta no me sirvió, yo ya tengo que buscar una que a ver si me sirve. Entonces, para no caer en la misma, voy a tomar el C distinto de 1. Entonces, si el C es igual a 1, es la misma G2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar el C distinto de 0 y el C distinto de 1 para que realmente sea otra forma. Entonces, acá hay que tener un poco más de trabajo en esta estructura o en este caso. ¿Por qué? Porque ese C, acuérdense, yo sé que es distinto de 0 y es distinto de 1, pero no sé quién es. Entonces, el C que a mí me va a servir, ¿de dónde va a salir? Va a salir de la expresión de la derivada.
Y la derivada, acuérdense que es la que a mí me determina si la sucesión converge o no converge. Entonces, ese valor C va a salir de la derivada, pero va a tener que ver con esta situación. Va a tener que ver con que esto se cumpla, porque tampoco es el chiste estar trabajando para que no me sirva nada de lo que yo estoy haciendo. Entonces, yo voy a trabajar para que realmente esto se cumpla y así poder obtener una sucesión que me lleve a la solución buscada. Entonces, yo tengo que trabajar con la derivada y a partir de la derivada, buscando esta situación, saldrá el valor de C. ¿Sí? Eso ya lo vamos a ver con un ejemplo para que ustedes vean cómo es el tema. Y el caso 3, ¿sí? El caso 3, ¿qué sería? Aquí sí sería despejar de esta expresión la X a como dé lugar mientras yo emplee pasos algebraicos legales, digamos, haciendo pasajes de términos, empleando propiedades de potencia, empleando propiedades de cocientes, empleando las propiedades que yo tenga a mano, conozca y sepa aplicarlas teniendo en cuenta condiciones que hace falta tener. Yo, mientras yo pueda despejar X igual a algo, el algo va a ser mi nueva G, la G4. Pero obviamente después yo le tengo que analizar la condición de convergencia. Entonces, nuevamente de aquí vamos a decir o que sí o que no. Si me dice sí, yo voy a ir a construir mi iteración. Si me dice no, voy a descartar y buscar otra. Otra forma de G. ¿Sí? Entonces, esos siempre son los caminos que nosotros vamos a aplicar. Y hay funciones f más bonitas y hay funciones f más embromaditas y entonces ahí se van a ir dando las distintas situaciones. Entonces, en esta parte, ¿qué es lo que a mí me hace falta tener? Saber cuáles son las situaciones y aparte tener creatividad de ir despejando. Sobre todo esta parte en el 3 es el que hay que ir despejando. Bien. Bueno, vamos a sacar eso. Bien. Entonces, ahora con el ejemplo nosotros vamos a ir aclarando todas las dudas que puedan ir quedando. Entonces, vamos a volver a trabajar con el mismo ejemplo que veníamos trabajando en los métodos anteriores, en Newton-Raphson, por ejemplo, y vamos a hallar la raíz positiva de la f de x igual a 0, empleando iteración de puntos fijos. Obviamente, cuando yo ya encuentre una función g que me pueda llevar a la famosa iteración o la famosa sucesión, tengo que yo fijar una precisión, que acá en el enunciado no está, pero ya después la vamos a ir fijando a medida que trabaje. Entonces, nuevamente vamos a recordar esta situación que tenemos esa gráfica. Entonces nosotros vamos a trabajar para esta parte, para esa raíz, para la raíz que está entre 1,5 y 2. Y vamos a ir trabajando con los distintos casos. Primer caso. Entonces, el primer caso era el que a partir de la ecuación sumaba x a cada lado. Entonces, a f de x igual a 0. ¿Quién es mi f de x? Es esta que está acá.
Entonces la pongo acá, igual a 0. Entonces, ¿qué pasa? Sumo x a ambos lados. O sea, sumo x por acá, sumo x por allá. Entonces 0 más x me queda x y esto más x me queda eso. Entonces, esto que yo tengo aquí, le vamos a poner otro colorcito. Entonces, con esta expresión que yo tengo aquí, es que defino mi g. ¿Sí? Entonces, G2, porque acuérdense que la G1 siempre está reservada para la de Newton-Raphson. Esta va a ser G2 y G2 de x está definida por x cuadrado más x menos 3. Yo ya puedo agregar aquí un poquito de orden si me hace falta. Entonces, ¿cuál es la cosa que sigue? Analizar si esa G2 definida es conveniente o no para aplicar la iteración de punto fijo. Es decir, yo voy a tener que ver que esto se cumple, o si se cumple o no se cumple, ¿en qué intervalo? En ese intervalo en el que yo he fijado que está la raíz. ¿Qué pasa aquí? Hay veces que yo tengo esa función g que puede tener una forma así como muy estrambótica y la derivada ser una cosa imposible o muy compleja de analizar. Entonces, de analizar en todo el intervalo. Entonces nosotros vamos a hacer una trampita. Vamos a hacer una viveza criolla, digamos. Vamos a decir, mirando la gráfica en este intervalo, ¿sí? Yo miro la gráfica. ¿Y yo qué puedo decir? Más o menos dónde estará la raíz. Atinarle así un más o menos. Más o menos en 1,7, ¿sí? Bueno, entonces, yo calculo la derivada. Esa derivada es fácil de trabajar, no es difícil. Pero si fuera difícil, ¿yo qué haría? Yo miraría solo en el punto. Pero como acá la derivada no es difícil de trabajar, lo vamos a trabajar como corresponde. Entonces, según como sea la expresión de la derivada, vamos a emplear o una técnica o la otra. Como esta derivada no es difícil, yo la voy a trabajar como hicimos ayer, partiendo del x entre 1, como hicimos el lunes, perdón. Tomando el x entre 1,5 y 2, que sería este intervalo. Después, ¿qué tendría que hacer? Multiplico por 2. Entonces, multiplico por 2 acá, multiplico por 2 acá y multiplico por 2 acá. Entonces, ¿qué me queda? 2 por x entre 3 y 4. ¿Qué tengo ahora en la derivada? Sumo 1. Entonces, sumo 1 acá, sumo 1 en el medio y sumo 1 en el otro extremo. Entonces, ¿qué queda? Que la expresión de la derivada está entre 4 y 5. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que g'2 de x tiene que estar, perdón, no igual, tiene que estar entre menos 1 y 1 para que converja. Pero ¿dónde está la derivada? Está de 1 en adelante porque está entre 4 y 5. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta situación no se cumple, ¿sí? Como no se cumple, esa función g que yo he definido no me va a servir, no cumple la condición de convergencia. Entonces, no vale la pena que yo me vaya a poner a buscar una iteración o una sucesión con esta función porque
en vez de irme acercando a la raíz o a la solución, me voy a ir alejando. ¿Sí? Entonces, No sé. sí, Sí, disculpa que me perdí cuando escribió lo de que G2'X está entre -1 y 1. eso ¿De dónde es se viene? valor absoluto, propiedades de valor absoluto. Cuando yo Ah, tengo, bien. cuando yo tengo un intervalo, o sea, una expresión con un valor absoluto menor que A, digamos, ¿eso qué quiere decir? Que lo que está como argumento del valor absoluto está entre el menos A y el A, ¿sí? Entonces, esa es la situación. Entonces, yo tengo que tener claro que mis valores de la derivada se tienen que mantener entre -1 y 1 cuando el x pertenece al intervalo en el que está la raíz. Entonces, si yo no logro eso, ¿qué quiere decir? Que la sucesión que yo estoy construyendo no va a converger a la solución que yo estoy buscando. Entonces, directamente ahí yo paro y digo, esta función no me sirve, la tiro al tacho de la basura y busco alguna que me sirva. ¿Sí? Hasta ahí, ¿se entiende? Si hasta ahí se entiende, pasamos al otro caso.